Estamos con nuestra colega Gaby Peroso, como todos los jueves. Tenemos las perspectivas de Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas noticias esta semana, bueno, muchas cosas. Yo comentaba hace rato, Sí. para comenzar esta conversación, Gaby, comentaba las declaraciones de ayer de la canciller colombiana Claudia Blum. Quisiera pues conocer tu punto de vista con respecto a esto que decía Blum acerca de este documento que presentó ante la ONU por la situación que se vive en la frontera colombo-venezolana. Buenos días, Gaby. Buenos días, Sergio. Como siempre, un placer estar aquí. Sí, ella hacía una denuncia pública ante Naciones Unidas con respecto a Venezuela. Recordemos que desde la semana pasada algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han estado diciendo queremos invitar a algunos especialistas de la ONU para que se desactiven algunas minas antipersonales en Apure, tratando justamente de desviar la atención y de llevar otro discurso u otro cuento a la comunidad internacional sobre lo que realmente pasa en Apure. Y en esta ocasión, justamente la canciller colombiana explica lo que realmente está pasando allí. ¿Qué es lo que está pasando allí? Justamente que son militares defendiendo a grupos irregulares atacando a la población, un éxodo de más de 5.700 personas en menos de un mes que justamente se van a municipios colombianos fronterizos y que es realmente un conflicto armado. Lo que pasa es que la comunidad internacional no lo quiere llamar así, no sé por qué no ha escalado tanto, y ellos justamente tratan entonces de desviar y de engañar, como siempre, a la opinión pública. Es por eso que Colombia no solamente dio una denuncia como tal, un cuento, sino precisamente entrega un documento detallado en donde se da cuenta de todo lo que está pasando en el estado Apure, que al final sucede en todo el país, Sergio. O sea, quizás no hay enfrentamientos armados, pero todo el país está tomado por narcotraficantes, por grupos justamente irregulares que controlan absolutamente toda la economía, llevan el tráfico de drogas a lo largo y ancho del país. Lo único que no sabemos qué pasó en Apure, que se están enfrentando esos dos grupos tan peligrosos y violentos y esto se ha prolongado en el tiempo. Esto lo hace el gobierno de Colombia, por cierto, después de que ya también la administración de Maduro hizo lo propio ante la ONU. Uh-huh. O sea, Sí, es una exactamente. respuesta también, ¿no? De alguna manera es una respuesta. Primero porque el régimen de Nicolás Maduro, además de pedir a esos especialistas que visiten, obviamente él no va a pedir que visiten Venezuela para que se conozca la realidad. Adicionalmente, ellos están diciendo que Colombia quiere escalar un conflicto armado para justamente apoderarse de Venezuela, tumbar al gobierno. Ellos picaron adelante, como decimos los venezolanos, para tratar entonces de culpar a Colombia como los que inician este conflicto en Apure para justamente crear esa desestabilización. Sin embargo, Colombia está justamente respondiendo a todos estos señalamientos que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro y que los venezolanos conocen muy bien lo que está pasando. Además, ¿qué le podría convenir a Colombia provocando un conflicto en territorio venezolano para que se le vayan 6.000 personas más a municipios que ya tienen severas restricciones económicas? No tendría ningún sentido. Dime qué podría ganar el presidente Iván Duque con todo esto. No tiene ningún sentido, pero ellos justamente buscando el apoyo de los países alineados y todo esto en Naciones Unidas, buscan justamente voltear completamente lo que realmente ocurre allí y que ha provocado entonces este éxodo masivo de venezolanos. Gaby, bueno, hay otros temas también que podemos conversar, sobre todo porque ha habido importantes decisiones que de hecho es la información más destacada a nivel nacional aquí en Estados Unidos, el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, que comenzará como tal a partir del próximo 1 de mayo y que culminaría el día en que se cumplan los 20 años del atentado del 11 de septiembre. Yo comentaba que ha sido bien vista esta decisión tomada por la administración Biden y de hecho Blinken está ahorita en Afganistán. Sí, justamente toda la diplomacia estadounidense prácticamente está fuera de Estados Unidos, justamente haciendo una serie de alianzas, de acuerdos, están todos justamente trabajando en la diplomacia, pero aquí
hay como dos situaciones encontradas. Por un lado, no solamente Estados Unidos está anunciando que retiran las tropas de Afganistán, sino también la OTAN hará lo propio. Es una guerra de más de 20 años. El propio presidente Biden decía que es la más larga en la historia de Estados Unidos, y que si bien recibieron ese ataque en 2001, ya no tiene sentido que se prolongue por 20 años. Y adicionalmente, es una decisión que los estadounidenses ya han venido analizando y reposando, porque no es una política que se le ocurrió a Joe Biden. Esto viene anunciado desde Donald Trump. De alguna manera hay una continuidad en lo que sería la política de ambos presidentes, como debe ocurrir en cualquier parte del mundo, que independientemente de la visión política que tengan, hay unos especialistas que hacen este tipo de recomendaciones. Obviamente, así como ha habido mucho apoyo internacional, hay también mucho miedo, porque justamente de allí nacen esos grupos terroristas que no solamente atacaron Estados Unidos, sino que han atacado a más de 6 países de Europa, y existe el miedo que al retirarse todas esas tropas de la OTAN, de Estados Unidos, de países, por ejemplo, como Alemania, obviamente estos grupos vuelvan a sentirse a sus anchas, comiencen nuevamente a hacer atentados terroristas. Ellos tuvieron en los últimos 3 años importantes ataques, por así decirlo, se vieron minimizados en su funcionamiento, y obviamente que tengan ciertas libertades en Afganistán con militares que ya no los estén necesariamente cuidando en su terreno o conteniendo sus acciones, obviamente les puede dar algunas alternativas en el tema de seguir avanzando en estos planes terroristas. Sin embargo, obviamente dicen, ya esta retórica se agotó, son 20 años de esta estructura, y adicionalmente Estados Unidos ahora tiene un nuevo problema. Hablaron esta semana Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos utiliza una palabra que me llama mucho la atención. Dice que quiere tener una relación estable con Rusia, pero además dice una relación predecible. Yo no sé cómo puede ser algo predecible con Rusia, que está aliado con China, e Irán, que acaban de firmar 25 años más de acuerdos económicos para justamente violar las sanciones. Ellos hablan de una reunión en un tercer país, y Rusia ya en las últimas horas aumentó el poderío militar en el Mar Negro, continúa atentando de alguna manera con estrategias militares a todos los alrededores de Ucrania, y no sabemos cuál será la reacción de Estados Unidos y de la propia OTAN. O sea, está un conflicto militar en puertas, no sabemos si va a suceder o no. Siempre dicen que Rusia no tiene la capacidad para avanzar. Sí, cuéntame, Sergio. No, que estoy leyendo una noticia que está siendo publicada a esta hora e informa que el presidente Biden ha sancionado a Rusia Ya han y ha hecho la sanción. expulsado a 10 diplomáticos rusos de Estados Unidos. Sí, el tema de estas sanciones tienen que ver con todo el espionaje, los ciberataques, también el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero adicionalmente se habla de que se pueden tomar nuevas sanciones contra Rusia, porque este es el avance militar más importante que ha tenido Rusia desde 2014, justamente cuando estaba en su mayor punto la escalada con el tema de Ucrania, y otra vez están haciendo lo mismo. Y normalmente, como te decía, hay quienes dicen Rusia no se atreve a actuar, pero de alguna manera avanza para luego negociar, o sea, retrocedo, pero igualito como el régimen de Nicolás Maduro. Meto presos a muchas más personas para tener más cartas para jugar, pero tampoco sabemos si en esta ocasión tiene intenciones de seguir tomando terreno y violando todas las convenciones internacionales. Es una situación bastante tensa, y que bueno, y que dibuja una gran preocupación para Europa, para Estados Unidos y para todos. Gaby, tú decías hace rato que efectivamente muchos de los representantes de la diplomacia estadounidense están recorriendo algunas partes del mundo, y veíamos justamente a Juan González, que estaba o estuvo en Colombia recientemente, habló con los integrantes del equipo de Juan Guaidó allí en Colombia, con Guanipa, con Borges,
y de hecho está también creo que iba a Uruguay o estaba en Sí, Uruguay y Argentina. y Sí, Argentina. incluso ya las reuniones en Argentina se dieron con el presidente Alberto Fernández. De alguna manera era una visión distinta. Recordemos que Argentina se retiró del Grupo de Lima, pero Juan González, que es el máximo representante para el hemisferio occidental por parte de la Casa Blanca, y también está una alta funcionaria del Departamento de Estado acompañándolo en esta gira, decía que no veía mal que, por ejemplo, Alberto Fernández tuviera contacto con Miraflores, porque decía, bueno, que el mensaje que Estados Unidos quiere enviar a Venezuela se haga a través de otro mandatario podría ser interesante. Vemos entonces que Estados Unidos sigue tratando de conversar con varios actores, no necesariamente que estén 100% de acuerdo con las políticas estadounidenses, para abrir entonces esos márgenes para el diálogo y la negociación con Venezuela. No sabemos si eso obviamente ocurrirá. Hemos venido hablando de eso. Yo creo que se calmaron las aguas con respecto al lobby político, estaban presionando con las sanciones, con el diésel, que se iniciara el diálogo, y yo veo ahora, por ahora, las calles de Washington más calmadas, o es que ya comenzaron entonces a darse esas negociaciones o esas conversaciones. No lo sabría. Normalmente en este tipo de procesos hay un hermetismo que es absolutamente necesario, pero si vemos entonces que Estados Unidos sigue enviando esos mensajes a través de terceros, siguen negados a cualquier tipo de negociación. También Juan González hablaba de que Biden no va a ser Obama con respecto a Cuba. Eso es un signo bastante importante, o sea, no van a haber esas líneas de diálogo directo cara a cara, y si no se dan con Cuba, creo que es muy poco probable que se dieran en Venezuela. Sin embargo, entonces se están tratando de manejar todos estos asuntos, y obviamente Venezuela estuvo presente en esta gira. Colombia, Argentina y Uruguay, pero también hay muchísimos temas y demasiadas preocupaciones que tiene Estados Unidos que atender en este momento, aunado a la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero. Por cierto que también otra gran preocupación es lo que está pasando en la frontera sur, Gaby. De hecho, Kamala Harris piensa visitar México y Guatemala ante esta situación. En esa frontera hay no solamente centroamericanos, hay mexicanos, hay también venezolanos. Y la están pasando pues nada bien porque, bueno, los están devolviendo, no están permitiendo la entrada de venezolanos, de nadie, mejor dicho, de ningún extranjero de Estados Unidos. Algunos que logran pasar, bueno, pero no todos corren con esa suerte. Así que es una política, por cierto, me parece una política que todavía no logro entender, la que está aplicando el gobierno de Biden. No sé si te pasa lo mismo. Sí, a mí también me cuesta entenderlo. Yo creo que ellos querían mandar ese mensaje de solidaridad a Sí, todos los migrantes, sí. y ese mensaje se recibe con tanta hambre de poder hacer una vida nueva, que lo que provoca es justamente un conflicto. Y adicionalmente hay que tomar en cuenta algo muy importante, Sergio. Después del narcotráfico, la segunda mayor fuente de ingresos de ese mercado negro justamente es el tráfico humano, el tráfico de personas. Y la frontera más caliente para eso es definitivamente la de Estados Unidos. Entonces, tienes a unas personas con una necesidad absoluta y unos grupos que se lucran a niveles del narcotráfico. Imagínate cuánto dinero se mueve allí, Sergio. A una persona le pueden cobrar $10,000, no les dan ningún tipo de garantías, pueden sufrir las peores consecuencias, desde la muerte a violaciones, una cantidad de cosas dantescas que surgen de todo eso. Y está la frontera cerrada. O sea, he escuchado a venezolanos que dicen, yo me voy a ir a México para entrar, para aprovechar igual el TPS, voy a llegar allí y voy a pedir mi asilo político. Eso no va a suceder, porque la frontera no es que la cerraron ahorita después del TPS, tiene meses cerrada porque hay una pandemia, y adicionalmente todas estas situaciones están pasando. Hay un grupo de migrantes que estaban en campamentos que eran vigilados por Naciones Unidas en México, y esas personas se les dio entrada, pero no es que están abiertas las fronteras. Y por cierto, no a todos. Y Hay no que a todos, destacar, no a exactamente. todos. Se hizo un análisis de cada uno de los casos,
y tenemos que tener conciencia de que primero es imposible que Estados Unidos pueda recibir a esa cantidad de migrantes y adicionalmente saber que está cerrado. O sea, la única manera es que trafiquen contigo para que puedas pasar desapercibida de las autoridades, pero vas a entrar a un país ilegalmente, no vas a tener el beneficio del TPS. Para pedir el TPS, usted tiene que mostrar cómo entró a Estados Unidos. Si no muestra cómo entró a Estados Unidos, usted violó las reglas de inmigración y eso es uno de los apartes que no le va a permitir una estancia legal en Estados Unidos. Además de que tenía que estar en este país hasta una fecha exacta, Además, si no recuerdo es el 8 de marzo, si mal no recuerdo. Pero tienen que tener una fecha y bueno, si no estuvieron aquí, hay este problema. Sin embargo, bueno, la desesperación lleva a estas personas, nacionalidad, sea cual sea la nacionalidad, a tomar esta decisión, Gaby. Es angustiante en el caso bueno, de Venezuela. así estarán, ¿no, Sergio? O sea, que tú arriesgues tu vida, tu familia, manden a los menores de edad solos y lo que a mí me llama la atención es cómo los medios han cambiado un poco la retórica. Cualquier cosa que tuviera que ver con la frontera y Donald Trump era un escándalo nacional. Actualmente está mucho más delicada la situación en la frontera, porque al parecer el mensaje fue interpretado de una mala manera o Biden quiso ser más abierto en ese tema y eso trae consecuencias, pero los medios disminuyen el tema. Eso es una realidad y los periodistas tienen una influencia muy importante para poder controlarlo. Quizás puede ser bueno porque esa información más controlada, pero creo que también los medios tienen una responsabilidad de decir realmente lo que está pasando. Ojalá no estén ocultando información, porque eso a la larga trae consecuencias severas para los periodistas. A veces los periodistas queremos ser los salvadores, lo estoy haciendo por defender al país, y no. La única función periodística es decir la verdad y lo que realmente está sucediendo en un lugar más allá de un gobierno de turno. Tienes toda la razón y es así, está ocurriendo efectivamente lo que está pasando allí en la frontera. Sí, algunos medios a veces como que manejan las cosas que no entiendo, pero por eso te digo, de pronto uno como al final está también involucrado en el sentido de que estás metido en buscando información, digo, no entiendo qué es lo que ocurre, cuál es la política, si es al favor. Es que creo que tenían una política, la van a tener que cambiar. Jacobs renunció, una persona súper, quien fuera embajadora de México renunció. Yo creo que tenían una idea de política, pero no la habían armado completa, no lo sé, porque sería irresponsable decirlo, pero yo creo que tuvieron que echar para atrás porque lo que se viene es demasiado delicado y no lo puedes controlar porque hay demasiada necesidad y la gente arriesga todo por venir a Estados Unidos. Mira, Gaby, estaba leyendo, entre otras cosas, para ir concluyendo pues nuestra conversación de hoy, lo que está pasando con la importación de productos de lujo. Cuéntame acerca de eso, ¿qué querías comentar acerca de este tema? Sí, bueno, Sergio, es que cada vez más están importando en Venezuela. Hay como dos realidades. Tenemos una economía súper dolarizada con una inflación increíble. Tú justamente hablabas del precio del dólar, que no, o sea, si me lo preguntas, no tengo maneras de medirlo en mi mente porque es como si valiera 3.000 millones de millones. Sobre todo quienes tenemos cierto tiempo fuera del país, no lo podemos entender. Bolívares fuertes y ya no sé ni cuál es, cómo es la medida, o mejor dicho, cómo está el cambio. Pero el punto está en que sí, es insólito. Y mientras hay personas que no tienen acceso a productos, hay otros que tienen mucho acceso. Sergio, y además hemos visto este tema de los llamados bodegones en Venezuela. Sí. Son automercados mucho más lujosos que aquí en Miami. O sea, es a todo dar con sus precios hermosos en dólares. Hemos visto cómo empresarios que han sobrevivido, que por ejemplo tienen centros comerciales de toda la vida en Estados Unidos, dentro de Venezuela, están promocionando esta nueva economía, pero realmente es una economía ficticia. Claro. No, sí, no, porque
está entrando más dinero a Venezuela, el narcotráfico sigue justamente alimentando y esos Ojo, pero dólares no quiere decir que circulan todos los que dentro. sean, ojo, hay que aclarar, Ujú. no todo aquel que tenga un bodegón en Venezuela tiene que ver con No, todo esto, es no, importante obviamente, decirlo. pero esa circulación del dinero dentro de Venezuela te Claro, permite comprar en el bodegón y claro. me llama mucho la atención porque lo que me informan es que siguen las importaciones de productos de lujo desde Miami hacia Venezuela. O sea, cualquier empresa de envío pequeña, simple, puede mandar 2 o 3 contenedores semanales cargados de Nutella, de salmón, de los productos importados, vamos a decir, no súper extremo lujo, pero un lujo increíble. Una Nutella para cualquier venezolano es, o sea, la vida entera. Y están circulando sin problema. No sé qué pasa con las sanciones, no sé si esos contenedores se disfrazan de ayuda humanitaria para que lleguen, pero me llama demasiado la Es que atención que esos creo que tienen permiso de hacerlo, Gaby. porque son alimentos, pero realmente eso es ayuda humanitaria, o sea, y además me llama la atención, es como Ya, lo de los entiendo carros, dónde ¿te quieres llegar. acuerdas? ¿Cómo? Lo de los carros que vimos, Sí, no sé si fue este año o el año pasado, o sea, exportación desde aquí hacia Venezuela, o sea, Venezuela importando vehículos de todo tipo como si nada. Obviamente los agarraron. Eso está sucediendo con la comida actualmente. O sea, no es que están trayendo de China y Rusia los productos, la Nutella, no, no, no. sino que sale de aquí de Estados Unidos, sale de bodegas de aquí de Miami, no sé, de Doral, de Weston. Y es increíble que eso esté sucediendo y no sé Pero cómo Gaby, a ver, es que esa en línea, Venezuela hay dos realidades. sí, totalmente. Hay dos realidades. Mientras está la persona que tiene difícil, que tiene dificultad para tener acceso a algún producto en particular, también está este otro mundo, ¿no? En donde hay Ujú. gente que, si bien no tiene, no gana lo suficiente, pero siempre tiene algo como para poder Sí, comprar. Y está ese mundo en el que, pues, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. sí. Y hay algunos venezolanos que están en el medio de eso, que reciben las remesas, que cada vez están creciendo más y van a crecer más, porque cuando tú legalizas a una persona a través del TPS o lo que ocurre en Colombia, esa persona va a tener cuenta bancaria, tiene Claro, una cantidad de posibilidades, va a ganar más y va a mandar más dinero a claro. Venezuela. Son como 3.000 millones de dólares que llegan a Venezuela a través de las remesas. Se dice que es la segunda fuente para Venezuela de entrada de divisas. Es importante. Después del petróleo viene justamente el tema de las remesas y eso va a crecer. Y esas remesas le permiten a ciertos venezolanos poder acceder a algunos de estos productos. Y eso es lo que también se quiere pintar, o sea, esos enchufados o las personas que están alrededor de eso quieren pintar una Venezuela que otra vez está pujante, en donde hay nuevamente oportunidades. Lo que no sabemos es si realmente la inversión extranjera se va a tomar el riesgo de invertir en un país en donde las carreteras están destrozadas, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay seguridad jurídica, porque mañana te expropian porque creen que otra vez es un sector prioritario para el país. No sabemos hasta dónde se está manejando eso, pero dicen que Nicolás Maduro quiere abrir la economía, convertirse un poco más capitalista porque la situación es bastante compleja. Pero eso se tardará en el tiempo y no creo que necesariamente ellos quieran acudir a ese tipo de nueva estrategia económica para poder sobrevivir. Pero si se trata de sobrevivir, ellos harán todo lo que sea necesario para hacerlo. Entonces, es una situación bien compleja en donde Sí, más del 90% de la población no tiene acceso a eso. así es, Gaby. Bueno, Gaby, te agradezco muchísimo el contacto, como siempre, como todos los Sí. jueves, permitirnos conocer tus perspectivas. Por aquí preguntaba que qué ha pasado con Alex Saab. Pues déjenme Con decirles Alex Saab a mí ya me preocupa porque imagínate el valor que tenía él el año pasado y el valor que puede tener hoy. Ha pasado prácticamente un año, Sergio. La información que Alex Saab le va a brindar a Estados Unidos se vuelve vieja, ya cambiaron las estructuras, los personajes, ha pasado demasiado tiempo y esto va a costar. O sea, ya no va a ser una figura tan valiosa, extraditable y eso es muy lamentable, pero no sé qué oye, decirte. Está en manos de África. eso que me estás diciendo, wow, no sé, ¿será que entonces puede que no lo extraditen? No, bueno, el proceso va a continuar, pero
Imagínate todo lo que un entramado criminal puede cambiar en 10 meses, que es lo que ha transcurrido desde la detención. Porque justamente el valor de él era, bueno, te voy a reducir la pena para que me digas quiénes están, cómo lo hacen, cuánto lo hacen, cuáles son las rutas. Esas rutas pueden haber cambiado. Cuando la información se pone vieja, es complicado, de Sí. verdad. Creo que al final, por lo menos la defensa ha logrado retrasarlo y eso favorece a todos estos testaferros. Le favorece a este señor, exactamente. Gracias, Gaby. Un beso Gracias a grande. ti. Hasta el próximo jueves, nuestra colega Gaby Peroso. Hacemos la pausa para ya seguir en breve con el cierre de nuestro programa. Chao. Gracias, gracias.